Bien, buenas noches a las personas que se están uniendo en este interesante live de hoy. Hoy estaremos tratando un tema sumamente interesante, un tema muy novedoso, porque generalmente es... Hola. Hola, Aneris, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Me escuchas bien? Qué bueno, sí, se escucha perfectamente. Ok, perfecto. A ver. Ya a los participantes que hoy vamos a estar tratando un tema muy Perdón. interesante. Ok, ¿me escuchas? Sí, se escucha bien. Ok, ok. Me Vamos, gustaría pedirte si puedes hablar un poquito más duro, que no te escucho yo muy bien. ok. Vamos a hablar del tema el proceso penal, una mirada desde la perspectiva del marco legal de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, Así nuestra es. especialista del día de hoy, la licenciada Aneris Mejía, quien fue defensora pública en la provincia de Santo Domingo, ex compañera de labores, pero amiga de siempre, estará acompañándonos en la noche de hoy. Aneris, el escenario es tuyo. Cuando gustes, pues puedes empezar. Te pierdo por momentos, Adalkiris. ¿Me decías que puedo? Que cuando quieras, ya el espacio es tuyo, puedes empezar. Bueno, gracias. Te agradezco si subir un poquito más la voz. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto acompañarles por esta vía. Primero agradecer la invitación que nos extendiera a Litigación Práctica para unirnos a este live y compartir este tema a través de esta cercanía que nos permite la distancia. Si no me escuchan, de momento me dicen porque me veo frisada. No, te escuchas muy bien y se ve muy bien la pantalla. Ok, perfecto. Bueno, como dicen por ahí, el tiempo es oro, así que agradecemos a las personas que se van uniendo para acompañarnos, porque nos están regalando algo muy valioso de su vida, ¿verdad? Que es el tiempo. Agradecerles a todos por estar en sintonía en todo este proceso. Vamos a hacerlo, a intentar hacerlo lo más dinámico posible e intentar, pues, que sea activo, ¿verdad? Que todos estemos integrados. Sí, un poquito pedir disculpas a la comunidad sorda que me han estado escribiendo que querían pues participar activamente de esto. Sin embargo, por un tema de la plataforma no ha sido posible incorporar un intérprete de lengua de señas, pero vamos a buscar la vuelta para ver cómo le llega el mensaje de otra manera. Pues va, sin más preámbulos, voy a compartirles unas reflexiones respecto al tema que ya a mi compañera Darkiri le ha referido. Creo que es una perspectiva un poco innovadora de ver el derecho procesal penal y penal y creo que aporta mucho. No decimos que queremos marcar una tendencia o una pauta, pero sí quisiéramos a través de esto pues conquistar las voluntades, para hacer expandir un poco más la práctica y la mirada hacia el derecho de las personas con discapacidad, que es tan necesario y que tan históricamente han estado de alguna forma marginadas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha perfecto, Neri, se ve muy bien también. Bien, gracias. Muy bien. Entonces vamos a entrar ya en el asunto. Bien. A modo de introducción, quisiera contarles que en la antigüedad las personas con discapacidad eran explícitamente eliminadas, ¿verdad? Su presencia en la sociedad y en las familias se tomaba como una especie de maldición, ¿verdad? La vergüenza. Y en los tiempos más remotos, pues estas personas eran arrojadas de los acantilados, eran ingresadas forzosamente a centros para arreglarlos, ¿verdad? Para enderezarlos, porque estaban dañados, estaban defectuosos. Este ha sido más o menos la mirada que en la historia se ha tenido de las personas con discapacidad. Hoy, este punto ha cambiado un poco. Sin embargo, de forma más sublime, aún persisten estas prácticas. Se les obstaculiza el ejercicio del derecho,
muchos no son declarados porque se tiene el criterio de que, bueno, es que ¿para qué lo voy a declarar si no va, como que no va a participar, o sea, no va a ser necesario? Y en esa bola negra, pues aún hoy, en los niveles que estamos de la sociedad, pues tenemos situaciones de marginalidad en términos de derechos de las personas con discapacidad que no son aceptables en una sociedad que aspira a crecer de manera sana. Bueno, algo que está un poco cambiando es la actitud de las personas con discapacidad, que hoy también estas luchan con mayor convicción sobre sus derechos, pero aún hoy se enfrentan a un monstruo que toma diversas formas, que son las barreras que le impiden la participación plena y la inclusión y el ejercicio de su autonomía y de su, ¿verdad?, de poder integrarse y hacer y libremente vivir y participar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me escucha? Se escucha perfecto, Anneli, todo está... Bueno, cuando no me escuche me dices, es que me veo frisada. No te preocupes, se ve muy bien la cámara. Ok, muy bien, muy bien. Pues seguimos. Nuevamente agradecer a los amigos que se están uniendo. Estamos súper emocionados porque con este tema queremos llegar a muchas personas, porque queremos que nuestra sociedad cambie, porque queremos que nuestra sociedad deje de ser... Y esto va a ser un efecto multiplicador para que se visualice esta problemática y podamos expandir este concepto y estos temas tan interesantes que tú nos vas a tratar el día de hoy. Así es. Un poquito más duro de Alquiris. Está bien, no te preocupes, continúa. Ok, gracias. Pues bien, ya que hemos puesto más o menos en contexto cómo va el asunto en el momento actual, cómo las personas con discapacidad se están empoderando para abrirse espacio, pero no debería ser esta apertura de espacio como una lucha campal, debería ser un proceso fluido donde ya no existan los niveles de barrera que tenemos. Hemos recorrido mucha historia, nos hemos dado cuenta que un mundo, una sociedad que no tenga una mirada inclusiva, que no respete los derechos de todas y todas, no es una sociedad que se pueda sostener en el tiempo de manera sana. Bien, vamos entonces a dar una miradita hacia las estadísticas. A ver, ¿qué plantean las estadísticas con relación a las personas con discapacidad? ¿Cuál es la situación en este sentido? Bueno, la OMS ha establecido que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. En el caso de América Latina y el Caribe, aproximadamente 70 millones de personas tienen alguna condición de discapacidad. Bueno, ya en el plano local, el Censo Nacional de Población del año 2010 ha establecido que un 12.41% de personas tienen alguna condición de discapacidad en República Dominicana, siendo digamos que la equivalencia, voy a pedir disculpas por los ruidos anormales, tengo niños y están sueltos, así que si escuchan ruidos anormales le pido disculpas, espero no distraerlos. Les decía que un 12% de la población dominicana vive con algún tipo de discapacidad y que en el caso entre los sexos, ¿verdad? Hay una diferencia prevaleciendo la mayor número de personas con discapacidad hombres y un menor número de discapacidad en mujeres. Y así tenemos que, por ejemplo, la prevalencia en cuanto al tipo de condición, pues la mayor parte pertenece a discapacidad físico-motora. ¿Vamos claro hasta acá? ¿Me entienden? Te entendemos y te escuchamos perfectamente. Excelente. Seguimos entonces. Ahora bien, ya hemos hablado de cómo ha sido la historia, un poquito de la historia, una miradita. Hemos hablado de cómo está el contexto estadístico, lo cual es muy importante para el tema de la visibilización y la creación de políticas públicas en materia de discapacidad. Y ahora yo quiero que ustedes me ayuden en una palabra, a ver, me digan qué es una persona con discapacidad. 2 o 3 personas en una palabra me dicen, a ver, déjenme ver si me pongo por acá y puedo ver. Estoy leyendo los comentarios en una palabra. ¿Qué es para ustedes una persona con discapacidad? Una palabra, sin acomodar, lo que les salga. No dicen nada.
Yo te diría No, diferente. ánimo, no sean tímidos. Vamos a participar. A ver, yo te diría diferente. Una Dicen una persona persona interdicto. interdicto. Ujú. Interdicto, muy bien. Frágil, dicen otros. Frágil, muy bien. Impedimento. Impedimento, muy bien. Dice uno mocho o Mucho. mojo. Muy bien, muy bien. Muy bien, están activos, qué bien. Dice Pues otro bueno, gracias por multihabla. aportarme. Gracias por esos aportes. Vamos a continuar. Vamos a ver, ¿cuál es la mirada de la convención respecto a la definición o el concepto de una persona con discapacidad, más o menos? Bueno, pues una persona con discapacidad es aquella que presenta deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, que a largo plazo, ojo, le di una pista, a largo plazo, que al interactuar con las diversas barreras pueden impedir su participación plena en la sociedad, plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones. Bien, nótese que quise resaltar dos términos. Persona con alguna deficiencia, ¿verdad? A largo plazo, que le impida la participación en igualdad de condiciones. Bien, ¿qué ha pasado? Que como le dije al principio, ¿se acuerdan? Que antes la discapacidad, las personas con discapacidad eran vistas como una maldición, pues muchos términos peyorativos le han sido atribuidos, como por ejemplo algunos de los que ustedes referían, y hay muchos otros. De hecho, en muchas ocasiones las personas con discapacidad como que pierden el nombre. Si es una persona ciega, le dicen la ciega. Si es una persona con discapacidad intelectual, le dicen el loco. O sea, es como que pierden el nombre, ¿verdad? Y así otros términos peyorativos que están en la sociedad y están en la norma, están en la norma, como imbécil, incapaz, entre otros. Ninguno de esos términos son cónsonos con la mirada que trae la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque son términos que reducen la capacidad de las personas, que no son, y ponen el problema, como si fuera la situación que tuviera un problema en la persona, no en las barreras. O sea, la fórmula sería, más o menos, persona con una condición, que puede ser sensorial, intelectual y demás, que se enfrenta a las barreras que le impiden la participación, eso es igual a discapacidad. Fíjense. En otro caso tenemos que se refieren a las personas con discapacidad de manera, desde el eufemismo, ¿verdad? Estableciendo que las personas con discapacidad son especiales, son términos que endulzan, diferentes, exactamente, términos que quieren endulzar la situación, pero al final lo que se está poniendo es el énfasis en lo mismo, en la dificultad que tiene la persona y pierden de vista las barreras que le impiden la participación. ¿Me siguen? Sí, te seguimos perfecto. Agradecida por los aportes. Nos dicen Muy bien. algunos de los panelistas que te escuchan perfectamente, que podrías bajar un poco el tono de voz porque te escuchas súper bien. Perfecto, gracias. Lo voy a tener en cuenta. Gracias por ayudarme. Sí. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a conocer entonces el marco legal nacional e internacional relativo a los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien, en primer lugar tenemos la Constitución Dominicana, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del año 2006, adoptada por República Dominicana en el 2008. Tenemos la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad de la OEA. Tenemos también las 100 reglas de Brasilia, que es una declaración, no tiene una fuerza vinculante como los otros instrumentos que hemos mencionado, pero sí aporta elementos importantes para el tema de pautas importantes para el tema del acceso a la justicia de los grupos vulnerabilizados, dentro de los cuales están las personas con discapacidad. Como ya hemos visto, las personas con discapacidad son uno de los grupos minoritarios, mayoritarios. Bien, también tenemos en el plano local la ley 513 sobre igualdad de derechos
y equiparación de oportunidades, y tenemos su reglamento de aplicación. Por supuesto, este marco normativo no es limitativo, no excluye, como los principios de protección de los derechos fundamentales, que son progresivos, no excluye otros derechos, y por demás está decir que las personas con discapacidad son simplemente personas como tú y como yo, ¿verdad? Por lo tanto, todas las normas que regulan todo, derecho al trabajo, derecho a la familia, todo, pues les son aplicables perfectamente. Pero como tenemos una situación de temas de marginalización, de exclusión sistemática, persistente, ¿verdad? Pues se han creado normas específicas que regulan estos aspectos en particular. Se habla incluso, Neris, de lo que es una diferenciación positiva, cuando se trata de visualizar una problemática y de buscar algún tipo de mecanismo para que ese problema pueda ser satisfecho a través del Estado de cualquier mecanismo. Por ejemplo, cuando vamos a los supermercados, que vemos el área del parqueo para las personas minusválidas, sí, y ese tipo de cosas que se puede ver como un privilegio, pero que lo cierto es que es una diferenciación positiva en razón de la discapacidad que tiene esa persona. Sí, sí, la ley 5.3 establece, puede ser, por ejemplo, el tema de los parqueos, y sí, hay la ley establece, la propia Constitución establece que cuando hay desigualdades marcadas, pues se pueden tomar medidas para temas de hacer la igualdad real, como son acciones positivas o medidas de acción afirmativas, que frente a una brecha persistente, una brecha amplia, pues se permite de alguna forma, entre comillas, un tipo de discriminación, pero es realmente en foco a cerrar la brecha de desigualdad. Es así. Bien. Vamos a hablar entonces de algunos principios que desde mi humilde percepción, tomando en cuenta los marcos ya referidos, tienen importancia. Resulta importante verlos desde el punto de vista del marco legal de las personas con discapacidad. Y uno de estos primeros principios está, por ejemplo, resalto el primacía de la Constitución y los tratados, juicio previo, dignidad de la persona, igualdad ante la ley, igualdad ante las partes, derecho de defensa, motivación de las decisiones, derecho de la víctima, ejecución de la pena como principio, entre otros. Muy bien. Vamos a seguir. Bueno, vamos a dar una miradita a lo que establece el principio de equidad, que está estipulado en el artículo 2.4 de la ley 5.3. Vamos a hablar un poquito de para empezar, ¿verdad? Porque es un principio que nos ayuda a armonizar muchos otros principios desde mi humilde punto de ver las cosas. Este principio implica tener en cuenta las circunstancias personales de las partes en un proceso a la hora de participar en el mismo, ¿verdad? Preguntarse, perdónenme, un niño venía en camino. No te preocupes, no te preocupes. Sería importante preguntarse si la igualdad formal, o sea, la igualdad que establece nuestra norma, en los casos concretos, ¿está teniendo vida material en este caso? Si la respuesta es no, por ejemplo, tal vez sería oportuno preguntarse, ¿qué impide que así sea? ¿Cuáles son las barreras que están impidiendo que esta igualdad que establece la norma pues esté siendo efectiva en este momento? Tal vez sea importante pensar, la alergia de mi hijo, perdón. Tal vez sea importante pensar entonces en términos como ajustes razonables, ajustes de procedimiento, accesibilidad universal, para permitir que las personas puedan participar. Ahorita tú decías, Adalkiri, el tema de las reservas, reservas de ley, reservas de parqueos, por ejemplo, las medidas de acción positivas o afirmativas, y es en función, hablamos de igualdad que más adelante vamos a ver. Este principio nos invita a ver las particularidades de cada caso, ¿verdad? Y de cada persona.
y hacer las acciones para ponerlo, darle la disponibilidad de que puedan participar de manera adecuada. La vara de la igualdad formal, la igualdad que está en la ley, deja algunos sectores fuera. Por ejemplo, si vemos esta vara de igualdad pura y simple, formal, una vara estándar, ¿verdad? Habrán algunos supuestos, algunas personas que van a estar por encima del estándar establecido, según la igualdad. Otros van a quedar por debajo de este estándar, ¿verdad que sí? Y otros van a llegar ahí justito. Pero ¿qué va a pasar con los que estén por debajo del estándar? Desde el punto de vista de la igualdad pura y simple, material. ¿Qué va a pasar con los que están por encima? O sea, se les va a dificultar la participación y otros simplemente no van a poder acceder a la misma. Entonces, por eso toma importancia este principio que nos invita a ver las particularidades de la persona y que pueden ver los jueces, los fiscales y todos los actores en el proceso, no para tomar decisiones en base a prejuicios, sino para poner la plataforma adecuada para que las personas puedan alcanzar todos el nivel de la igualdad de facto o la igualdad real. Entonces, eso uno de los primeros... como la imagen que se ha hecho viral, por ejemplo, de unos niños que son de diferentes tamaños y le ponen los libros, la misma cantidad de libros, cuando se suben, por ejemplo, al tener tamaños diferentes, no todos logran ver. Pero cuando le ponen la cantidad de libros acorde al tamaño de cada niño, entonces ahí sí todos logran ver. Y básicamente se refiere a que no es lo mismo igualdad que equidad, porque la igualdad es darles a todos en la misma proporción y la equidad es tratar de equiparar para que todos tengan el mismo acceso. Exactamente, Adarkiris, exactamente. Ha puesto un ejemplo que ilustra perfectamente cómo la igualdad es amiga para hacer la igualdad, la equidad es amiga del principio de igualdad para hacerlo real, para darle vida efectiva, porque no es suficiente con que está en la ley, con que esté en la ley, es necesario que se hagan los ajustes en caso de que se requiera para que las personas puedan participar adecuadamente. Excelente, amiga, maravilloso. Seguimos. ¿Aún continúo hablando duro? No, ya no. Ok. Si voy muy rápido, también me avisan, que es que yo me pongo los patines cuando hablo. No, tú tranquila, que tú tienes un público muy exigente. Ellos estaban diciendo, habla duro, habla pasa. Ellos dicen todo, no te preocupes. Bueno, pues chévere, continuamos. Entonces tenemos dentro de los principios procesales que quería invitarles a ver, el primero que voy a señalarles es el principio de primacía de la Constitución y los tratados internacionales. Los tribunales al aplicar la ley, como dice el artículo 1 del CPP, pues garantizan la vigencia efectiva de la Constitución y los tratados internacionales. Ya hemos hablado que hay varios tratados internacionales que han sido correctamente acogidos por el Estado Dominicano y por tanto tienen vigencia y por tanto forman parte del bloque de constitucionalidad que deben ser observados desde el punto de vista de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Ven lo interesante de esto? El Comité de Discapacidad de la ONU ha dado algunas opiniones consultivas respecto a estos temas. Por ejemplo, con relación al principio de igualdad, con respecto a la capacidad jurídica y la no discriminación por motivo de discapacidad, que son, desde el punto de vista de la interpretación, ¿verdad? El efecto de las interpretaciones de los tratados internacionales por los órganos competentes, pues también deben ser observados por los tribunales locales. Bueno, otro principio que quiero que veamos así rapidísimamente desde el punto de vista de los derechos de discapacidad, de las personas con discapacidad, es el principio de juicio previo que establece el Código Procesal Penal. El juicio previo se ajusta a los principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad y concentración. Ahora bien, ¿es la oralidad la única forma de comunicación? No. ¿Todas las personas pueden comunicarse de manera oral? No, lamentablemente no. No. Entonces, frente a este principio tan importante, por ejemplo, la regla general es que el juicio es oral. Pero si hay personas que no se pueden comunicar de manera oral, pues el tribunal o en cualquier parte del proceso, ¿verdad? No solamente porque vienen diferentes fases del proceso, en todas las partes del proceso,
en todas las partes, hay que tener en cuenta este aspecto. Y muy especialmente en el contexto que está hablando del tema del juicio, que va ligado directamente a lo que es la contradicción. La inmediación. Esta presencia de las partes directamente durante todo el proceso en contacto con el juez para llevar elementos de convicción. Nos preguntamos, ¿es posible? Y por supuesto, llevar esta defensa con el principio de inmediación ante el juzgador, ¿es posible si no hay una efectiva comprensión de lo que se está diciendo? ¿Es posible contradecir si no hay una efectiva comprensión? Definitivamente no. Entonces, estos principios hay que verlo de manera particular desde esta perspectiva. De frente al principio de oralidad, si es necesario un intérprete de lenguas de señas para que las personas puedan participar, pero tal vez tampoco sea la vía de comunicación de esta, puede ser. Tal vez una persona pueda llegar a necesitar temas, por ejemplo, de comunicación de pictogramas o imágenes, apoyo además del intérprete de imágenes. En fin, pueden darse diferentes maneras de comunicación y el ajuste va a ser para que la persona pueda participar. O sea que esta es, pues en función de ella, es que tenemos que ver qué es lo que necesitamos para que ella pueda participar efectivamente. Tú sabes, escuchándote, me parece realmente muy interesante la postura que abordas, porque desde siempre hemos tenido como un principio la oralidad en el proceso penal. Sin embargo, como que es algo tan cotidiano que uno repite la oralidad del juicio es público, oral y contradictorio, que tal vez nunca nos paramos a detenernos a ver, oye, ciertamente hay personas que no pueden participar en un juicio porque no pueden escuchar lo que pasa. Y hasta qué punto esa limitación no podrá afectar entonces el derecho de una defensa efectiva de esa persona. Es un tema muy interesante lo que planteas. Así es. Definitivamente, la sola presencia de las partes en el juicio y a veces con el principio de celeridad muy tomado en serio, ¿verdad? No es posible respetar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad que tengan alguna dificultad para expresarse o comunicarse. Es necesario tomar en cuenta que es importante un lenguaje sencillo y asegurarse en todo momento que la persona está comprendiendo todo lo que está pasando en su alrededor. Y que si es un intérprete, esté traduciendo en todo momento todo lo que está pasando. Es importante tener en cuenta también el tema de la velocidad. Yo tendría mucho problema con eso, porque yo hablo rapidísimo con el intérprete, que hay que hablar un poquito despacio, pues para que él pueda efectivamente pues traducir todo lo que se está diciendo, ¿verdad? Y ver los apoyos específicos que tal vez la persona pueda necesitar para comunicarse. Contradecir sin entender no es posible, ya hemos dicho. Otra parte importante del principio de inmediación, muchas veces, y está ligado directamente a lo que es la capacidad jurídica de las personas, muchas veces en los juicios se subroga la presencia y la voluntad de las partes, sobre todo en el caso de las personas con discapacidad psicosocial o cognitiva. Se subroga porque una persona puede ser mayor de edad, pero tiene una condición cognitiva y no se busca la manera de tenerle los apoyos, sino que el padre, como si fuera un menor, lo representa. Y está ahí y la persona con discapacidad cognitiva ni siquiera es llevada al proceso, ni se visualiza el tema de los aportes o los ajustes que se puedan hacer para que pueda participar y ver cuál es su voluntad, cuál es su postura. Anelis, tenemos una pregunta aquí muy interesante que nos preguntan que si debe de influir en la sentencia la discapacidad de la persona. Espérate, yo tengo dificultad para escucharte ahora mismo. Que si se puede incluir. Que si debe influir en la sentencia la discapacidad de la persona, de una persona que sea discapacitada. Ok, vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué se pone en la sentencia? Los datos generales de la persona, ¿verdad? No se pone, bueno, se pone profesión, se pone, pero el tema de si tú tienes o no discapacidad, no resultaría relevante desde mi perspectiva.
porque tú una sentencia identifica a la persona, o sea, ve su dirección, los datos generales, pero tú no ves si, por ejemplo, es rico o es pobre, es blanco o negro. O sea, como tú no puedes ver si es blanco o negro, si es religioso o no es religioso, pues tampoco debería ser relevante poner que tiene o no discapacidad. Si el tema de las estadísticas, de estadísticas desagregadas y en términos de discapacidad y en los actos administrativos es importante, porque esto es lo que permite visibilizar la participación de las personas con discapacidad, el acceso a la justicia tal vez, entre otras cosas. Pero tal vez, Aneris, la pregunta iba orientada a la decisión que toma el tribunal, que si puede ser igual para una persona que se entienda normal que para una persona que tenga algún tipo de discapacidad en cuanto a la fundamentación y a la motivación de la sentencia, que si este factor no debería de influir. Sí, es importante, como hablábamos ahorita por el tema de la comunicación, es importante el tema de la accesibilidad en la comunicación. Más adelante tengo un ejemplito de esto que pienso que nos va a ilustrar en ese sentido, pero va en función de la accesibilidad, de que la persona comprenda lo que se le está notificando, lo que se le está estableciendo, en función de ejercer el derecho de la propia persona con discapacidad. No sé si me doy a entender. Sí, perfectamente. Ok, bueno, pues podemos seguir entonces. ¿Estamos despiertos hasta ahora? Dígame, ¿qué me dicen? ¿Qué dicen por ahí? Activos, estamos activos. Hay varias preguntas, no te preocupes. Esto es perfecto. Pues seguimos. Otro principio que tenemos de relevancia importante, principio desde el punto de vista procesal, es el tema de la igualdad, de la dignidad de la persona, perdón, en el artículo 10 y en el artículo 2 de la ley 513 y el 10 del CPP. Desde esa perspectiva, toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad personal y su integridad física, psíquica y moral. Nadie puede ser sometido a tortura, a tratos crueles o inhumanos. ¿Qué pasa muchas veces en los procesos, por ejemplo, de las personas donde participan personas con discapacidad? Pudiéramos ver eventualmente un caso de una denuncia, una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, que va al destacamento a poner una denuncia. Pero de repente es el oficial o no sé, a cargo establece que no lo entiende. Y no lo entiendo, venga con alguien que le pueda explicar. O sea, le carga el dado a la persona con discapacidad de que resuelve el problema de acceder. Y es lo contrario, o sea, los servicios deben ser accesibles, de modo que todos puedan entrar y tener respuesta del sistema. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresa que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración a la dignidad inherente a la condición de ser humano. Entonces, en los procesos, si le negamos a una persona el tema de los ajustes razonables o los ajustes de procedimiento, intérprete, si no hay accesibilidad, estamos necesariamente vulnerando la dignidad humana y lesionando derechos fundamentales. Está claro que no necesitamos tener ni hacer nada para tener dignidad y para que se nos respete, ¿verdad? Pero sí vemos que sistemáticamente nuestra sociedad ha sido construida con enormes barreras y muchas veces perseveramos o persistimos en la no realización de los ajustes para que éstas puedan desaparecer y la participación de las personas con discapacidad pues puedan ser efectivas. Otro principio que quiero señalarle es el principio de la igualdad ante la ley del CPP, que quiero que veamos desde la perspectiva que estamos tratando. Desde el punto de vista de este principio, todas las personas son iguales ante la ley, ¿verdad? Y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas. Pero ya vimos ahorita la situación cuando tenemos una regla rígida que no se auxilia del principio de equidad. ¿Qué pasa? Que muchos quedan excluidos. O sea, ¿qué pasa si yo soy diferente y tú me aplicas la misma regla?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que voy a quedar excluido. No voy a poder participar. Desde esta perspectiva, nos corresponde a todos mirar para tomar medidas para que la igualdad sea realmente, la igualdad ante la ley sea efectiva y real. La Convención, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha emitido una opinión, una observación general respecto a este principio, estableciendo que se observa que en los países, entre otras cosas, ¿verdad? Estableciendo que los países de manera asidua confunden lo que es capacidad jurídica y lo que es capacidad mental. Y que desde que son dos conceptos diferentes, establece esta observación general, y que desde esta perspectiva, entonces se incurren en aniquilar la voluntad de las personas con discapacidad y evitarles su participación efectiva. Bueno, igualdad entre las partes es un principio también procesalmente importante para ver. Las partes intervienen en el proceso en condiciones de igualdad para el pleno e irrestricto ejercicio de sus derechos. Muy bien. Y que todos los jueces y todos los que intervienen en diferentes factores o aspectos deben tomar todas las medidas para allanar esos obstáculos. Eso pues nos manda directamente a la observación de los ajustes razonables requeridos, de los ajustes de procedimiento, a ver la accesibilidad que tienen carácter de manera transversal, y que durante todo estos términos van a ser prácticamente repetitivos en todo lo que hablemos, porque es que están presentes continuamente. Eso, hay una pregunta muy interesante de Alba Polanco, y ella quiere saber si los ajustes razonables para personas... Háblame un poquito más alto, Adakiri, por favor. Si los ajustes razonables para personas con discapacidad que van a la cárcel pueden establecerse desde la sentencia. Bueno, ahí interviene el juez de la ejecución de la pena. Pudieran establecerse, pudieran verse desde la sentencia, claro que sí, ordenarse, pero se supone, o sea, la accesibilidad es un principio universal, ¿verdad? Y tiene cabida, o sea, se supone que todo debe estar como debe ser. El juez de la ejecución de la pena tiene la facultad de fiscalizar, de revisar el cumplimiento de la sentencia y supervisar de alguna forma e inspeccionar que la sentencia se esté, y vamos a verlo más adelante, que la sentencia se esté cumpliendo efectivamente. Si una persona con discapacidad físico-motora, por ejemplo, no puede tener movilidad adecuada en el centro, o sea, yo pienso que el juez de la ejecución de la pena pudiera tomar medidas en ese punto, y más adelante tenemos un capítulo que vamos a tratar esos asuntos. Alba Polanco, un saludo para ti, un abrazo. Seguimos. Continúa ya, era esa pregunta que quedó. Ok. Los estados partes, establece este principio que los estados partes reconocerán que las personas con las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. Nótese que no dijo en una parte, nótese que no dijo en algún sentido, en todos los aspectos de la vida. Acceso a la justicia, derecho a manejar sus bienes, derecho a decidir sobre su familia, derecho a la no interdicción. Y nótese que hay tremendo problema acá todavía porque nuestro Código Civil pues tiene esta figura, pero esto ya no es armónico con los nuevos conceptos que trae la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Me siguen? Seguimos activos. Ok, seguimos entonces. Muy bien, hablemos entonces de capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que está establecido en el artículo 23 de la ley 513, y también lo contempla la propia convención. Este principio, este concepto está directamente ligado a lo que es la independencia y la autonomía de las personas. El libre desarrollo de la personalidad, que está estipulado en nuestra Constitución, en el artículo 43, que las personas puedan desarrollarse en un modo tan pleno, en un modo tan amplio de libertad, que el único obstáculo sea el orden público y el derecho de las demás personas. O sea, no debería pasar bajo ningún concepto que las personas tengan dificultad para
participar en base al sinnúmero de barreras que pueden ser estas, de actitud, de estructura, de comunicación y demás. Y un ejemplo de barrera de comunicación pues, pudiera ser lo que yo establecí al principio, la disculpa a la comunidad sorda que me estaba escribiendo, que quería comunicarse, quería participar en el live. Pero por el tema de la plataforma, y esto y sirva, no sé si una sugerencia a la plataforma, ¿verdad? De tomar medidas, no fue posible integrar a una persona, a un intérprete de lengua de señas, aunque teníamos personas muy dispuestas a colaborarnos en ese sentido, para permitir el acceso a la comunicación. ¿Se fija cómo es? Que una cosa sencilla, o sea, cuántas acciones, cuántos trabajos, cuántas más formas de comunicación, cuánto acceso se pierden, y este es un ejemplo concreto vivido ahora mismo, ¿verdad? De alguna forma, por no tener desde la previsión el tema del principio de accesibilidad universal. Vemos con desde el punto de vista de la capacidad jurídica, vemos que el Estado tiene la obligación de asegurar que las personas con discapacidad disfruten y gocen de todos sus derechos y que si necesitan algún apoyo, o sea, si necesitan algún apoyo para participar, que este sea la medida que este lo necesite, quien deba decir qué es lo que necesita y cómo lo necesita, qué tipo de apoyo necesita para él, porque es él o ella, poder participar válidamente, ¿verdad que sí? O sea, implica tomar en cuenta siempre la voluntad de las personas. ¿Qué necesita la persona? Está directamente ligado, el apoyo está directamente ligado, por ejemplo, al trato digno de las personas. O sea, ¿tú necesitas apoyo? ¿O qué tipo de apoyo necesitas? ¿Hasta dónde te puedo ayudar? ¿Cuál es tu deseo? No que el apoyo imponga su voluntad, entre otras cosas. Las personas con discapacidad, en ese sentido, como se le aniquila mucho la capacidad jurídica, tiene mucha, digamos que se visibiliza mucho en el tema, por ejemplo, de la custodia de los hijos, el tema del acceso al empleo, por ejemplo, el tema del acceso a la formación, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestra norma, por ejemplo, todavía persisten muchos términos que son peyorativos. Es frecuente en el Código Civil, en el propio Código Penal, en muchísimas otras normas que se establecen términos, por ejemplo, imbécil, incapaz, entre otros, que todos son términos que son atropellantes a la dignidad de las personas y hacen ver disminuida su capacidad y demuestran los prejuicios que todavía tenemos como sociedad, que nos impiden, por supuesto, avanzar en términos de inclusión de las personas con discapacidad. La mirada de la convención es respecto a este tema, es que de alguna forma son importantes los dispositivos de apoyo y los apoyos en general, pero que estos no sean invasivos, ¿verdad? Que permanezca siempre la voluntad de las personas con discapacidad y se propicie su independencia sobre todo. A ver, Kiri, ¿cómo vamos con el tiempo? Nos quedan 15 minutos y hay una cantidad significativa de preguntas. Lo que podemos hacer es hacer una consulta con el público, ¿verdad? Sí, podemos, ¿verdad? Dejar que tú termines tu exponencia en estos 15 minutos, cerramos el live y volvemos a abrir para hacer la tanda de preguntas y respuestas y hacer tipo conversatorio. Lo dejo a la apreciación primero de la participante y de nuestra brillante ponente del día de hoy y segundo de las personas que están conectadas en línea. A ver qué dice el grupo. Mientras tanto puedo seguir avanzando en lo que decidimos, ¿no? Exacto, perfecto. Sí, muy bien. Otros principios que es importante que veamos, que están relativos ya directamente a las partes, está ligado, por ejemplo, al derecho de defensa, a la formulación precisa de cargos, que va directamente relacionado también al antecedente, comunicación con los abogados, motivación de las decisiones, derecho a ser informado en el curso del proceso. Y, por ejemplo, ahorita hablamos de la oralidad. El derecho de defensa no es posible si las personas no pueden comprender. Y para eso necesitan acceso a intérprete o algún otro tipo de comunicación que le permita ejercer efectivamente su derecho de defensa. Vamos a poner un supuesto. Una persona en prisión, por ejemplo, condenado,
le llevan la sentencia a modo de notificación y se la dejan en sus manos. Firme aquí, y le llevan la mano tal vez al documento, aquí, o si no, el dedo empapado de tinta y pat ahí. Y el notificador se va, pero la persona queda con este documento en la mano. Se podría en este caso decirse que él se podría efectivamente defender en cuanto a la apelación, por ejemplo, de la sentencia. Yo creo que no. ¿Qué creen ustedes? No se pudiera defender. ¿Qué se necesita para que se pueda defender? Pues llevarle el documento en una forma accesible, que se cuente con los medios. Alguien pudiera pensar, bueno, pues que se busque un compañero en la cárcel y que se lo lea, pudieran ser de los argumentos que a veces pudiéramos tener. Pero no, el derecho es una garantía que tiene él, que tiene que proveérsele los medios para que efectivamente él pueda desarrollarse y pueda defenderse, pueda contradecir y pueda hacer vivo todos esos principios. Pero, ¿qué decir por demás? Por ejemplo, en el caso de los procesados que antes de llegar a juicio, pues han transcurrido a veces hasta conducencia, después hasta medida de coerción, o llega a la medida de coerción con toda la fase preparatoria es bien dinámica, ¿verdad? Y esta persona es persona sorda y no ha tenido conocimiento de lo que ha estado pasando en todo el transcurso del proceso hasta que, si se le pide un intérprete en ese momento. Pero se perdió de muchos elementos hasta entonces. Y entonces eso evidentemente significa también vulneración a sus derechos. Nos ponen un comentario como ejemplo también, una persona no vidente, por ejemplo, que no existen las sentencias en braille para que la pueda leer adecuadamente. De hecho, yo creo que aunque existieran las sentencias, tienen tan poco acceso a este sistema de braille que también se limita no solamente el acceso a la justicia, sino también al acceso a la educación, podríamos hablar. Sí, definitivamente hay un problema grave con el tema del acceso, en términos de comunicación, hay un problema grave, pero yo pienso que, y mira qué bien, esta pandemia que está empujando al sistema de justicia, con el señor Luis Henry a la cabeza y todo el consejo, ¿verdad?, del Poder Judicial, está empujando a implementar políticas, veíamos recientemente, políticas que estaban pautadas para 5 años y ya se está pensando en audiencias virtuales, en canales virtuales, en sistematizar y subir a nube los expedientes. Yo pienso que esto propicia una gran oportunidad para trabajar el tema de la accesibilidad de la comunicación para las personas con discapacidad. ¿Y qué decir, por ejemplo, los abogados con discapacidad, los abogados con discapacidad, por ejemplo, de la comunicación, abogados con discapacidad visual, por ejemplo, el tema de los documentos? Esto propicia una gran oportunidad para crecer en ese sentido. ¿Me escuchan? Te escuchamos activa y atentamente. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir las fases del proceso penal vistas desde el plano del marco legal de las personas con discapacidad. Antes de que, digamos, la fase preparatoria y las investigaciones previas, son fases realmente bastante dinámicas. Y tenemos, por ejemplo, los actos procesales y en uno de ellos, por ejemplo, debiéramos ver el artículo 136, que estos deben estar en idioma español, pero ya vimos que no es suficiente para el tema del acceso, que no es suficiente, a veces no es suficiente que esté en el idioma español, porque ya vimos ahorita que no todo el mundo se puede comunicar de manera oral o escrita u otros medios, sino que tenemos que asegurarnos de que la persona efectivamente está tomando conocimiento de esos documentos por los medios que él puede comunicarse, que él puede comprender. Ya vimos un ejemplo con relación a la notificación de las actas y resoluciones. Algo, digamos, que para pensar está el tema de las pruebas testimoniales de las personas con algún tipo de vulnerabilidad, que lo contempla el artículo 202 del CPP. En ese sentido se habla de que los testimonios especiales, ¿se acuerdan ahorita el eufemismo? Los testimonios especiales o donde se encuentren personas con alguna condición de vulnerabilidad, pueden ser realizados, y ahí está visibilizando algunos ajustes que pudieran ver, pero no son limitativos. Esto implica algún sentido de creatividad, porque la persona te va a decir también, hay ajustes que pueden ser generales, ¿verdad? Digamos que, por ejemplo, el tema de accesibilidad.
si no es accesible para uno, tampoco lo es para otro en términos físicos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si se trata de una persona con discapacidad visual, pues el tema de la accesibilidad y los apoyos pues va a ser diferente. Entonces, este artículo establece algunas pistas o algunos lineamientos con relación a estos ajustes que pudieran ser realizados en un lugar privado. Sabemos que desde el punto de vista del derecho de defensa, por ejemplo, pudieran reñir algunos aspectos ahí, y sería interesante ver una discusión fiscalía-defensa en ese sentido. Vamos a hacer un webinar, vamos a hacer con ese tema. Sí, está los intérpretes de lengua, los intérpretes, está con el apoyo de un familiar o un perito, siempre tomando en cuenta la voluntad de la persona, y que este apoyo, pues no es que responda por ti, es que te asegure de que esté comprendiendo efectivamente lo que está pasando, qué necesitas, cómo te puedo apoyar. Con relación a los peritos, si actúan como persona, como parte en el proceso, pues debe asegurarse, si actúa como perito en el proceso propiamente, quiero decir, pues debe asegurarse de que su informe y todo lo demás sea accesible. Y si, que el informe llegue de manera, pero desde el punto de vista, por ejemplo, un perito, desde el punto de vista, vamos a verlo ya desde su profesión, el ejercicio de su profesión con discapacidad, pues también deben propiciársele los medios para que él pueda hacer su trabajo adecuadamente, pueda transmitir sus informes correspondientes adecuadamente, y que el caso de tener alguna condición de discapacidad no sea una razón para excluirlo como posible candidato a un peritaje. Y ahí ya un aspecto laboral importante, que también es otro tema interesante que tratar, Adarquiles. Sí. Muy bien, la fase preparatoria, pues como ya le dije, es una fase dinámica donde pueden pasar, tener vida activa, diferentes eventos, arrestos, conducencia, comparecencia, investigación preliminar, secuestro de objetos y demás. Y en esta fase, en toda la fase del proceso, pues hay que observar todos los principios que hemos señalado para impedir, y la inobservancia de los mismos, pues acarrean directamente violación a derechos fundamentales. El objeto de este artículo, o sea, de la fase preparatoria, es determinar la existencia de fundamentos para la apertura a juicio. Normalmente debe terminar en algún acto conclusivo, y por supuesto el derecho de defensa debe estar por demás ya en la fase de, cuando se va a pasar a la fase de preliminar, el tema de la notificación formal de la acusación, si es el acto conclusivo al que se llega, es importante tomar en cuenta nueva vez el tema de la accesibilidad para la toma de conocimiento y efectivizar el derecho de defensa. ¿Pudiera alguien decir, bueno, pero es que él tiene su abogado? No. Hay una defensa material y una defensa técnica que se debe armonizar, empezando por ahí. Y por supuesto, su derecho a conocer y entender y que se le garantice este derecho está por encima. La fase de juicio, ya hemos visto cuáles principios son relevantes, como es el principio de oralidad, de mediación y contradicción. Ya vimos cómo cada uno de estos toma vida o cómo se puede leccionar desde el punto de vista del marco legal de las personas con discapacidad. Aquí vamos a ver un poquito lo que, con relación a la pregunta que hacía Alba ahorita, ustedes saben que la ejecución está como un principio en el artículo 28 y también está como toda una, digamos que una fase del artículo 36 en adelante. La ejecución se realiza desde el punto de vista del principio bajo el control jurisdiccional, o sea que el juez en todo momento, la ejecución de la sanción, en todo momento está vigilante del cumplimiento efectivo de la sanción, de la condena. Y el condenado debe siempre ejercer todos los derechos y sus facultades, lo que implica, lo que nos lleva a mirar que indefectiblemente las cárceles deben observarse para que sea efectivo, ¿verdad? Ese cumplimiento, el ejercicio de esos derechos, pues debe haber accesibilidad, pues debe haber, por ejemplo, tema de señalización para caso de emergencia, debe permitirse la participación en los temas de rehabilitación, como son recreación, como son la formación. Entonces, si tenemos escuelas de formación en los centros penitenciarios, pero no hay ajustes para que puedan participar, por ejemplo, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, o puedan acceder a los salones porque son inaccesibles, en fin.
o no tengan movilidad o las normas básicas de higiene no puedan acceder, pues, y el juez de la ejecución de la pena puede de alguna forma fiscalizar todos esos aspectos. Entonces, me parece que pudiera tomar un papel muy preponderante en este sentido el juez de la ejecución de la pena para el cumplimiento efectivo de la sanción y mejorar los temas de acceso, porque el juez de la ejecución de la pena fiscaliza el cumplimiento adecuado de la sentencia. Y un cumplimiento adecuado pues debe propiciar la rehabilitación de las personas y debe propiciar que las personas puedan ejercer sus derechos, ¿verdad? Y si está ausente todo lo que mencionamos anteriormente, pues no es posible. Y dice que el juez de la ejecución de la pena tiene facultad para hacer comparecer ante sí al encargado de la cárcel, por ejemplo, de por qué no se está cumpliendo tales o cuales aspectos. Bueno, el debido proceso de ley que establece nuestra Constitución por demás es transversal y también está contenido en la propia Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, se deja ver en todos los aspectos. Toma especial importancia el derecho, dice que el derecho a la el derecho a una justicia justa y accesible, oportuna y gratuita. El derecho a ser oído, cómo se puede garantizar desde el punto de vista de las personas con discapacidad, por ejemplo, en el tema de las personas con discapacidad del habla, con discapacidad auditiva o alguna dificultad para comunicarse, el derecho a un juicio público oral y contradictorio en condiciones de igualdad. No es posible de espalda a los ajustes o a un criterio de accesibilidad universal. Si se niegan los ajustes de procedimiento y ajustes razonables, pues estamos negando justicia, estamos negando acceso y estamos atentando contra la integridad de las personas y violando su dignidad. Aineris, bueno, entonces, en incumplimiento. 3 minutos, si te parece, vamos a cerrar el live ahora para que no se caiga en medio de tu ponencia y entonces aperturamos nueva vez para la fase de las preguntas y tus conclusiones finales con relación al tema. ¿Qué te parece? Claro, claro, te espero entonces, acá estoy. Gracias por continuar con nosotros. Nos vemos en breve, no se despeguen, que ahora viene el debate interesante aquí entre Aineris y yo con relación a todas sus preguntas. Ok, espero. Ok. A las personas que siempre son fiel a este espacio, Joel Vicente, a Carolyn Cordero, Joseph 89, Joana Alcántara, Eusebio Jiménez, quien también es defensor público y nos honra con su presencia en este live del día de hoy. Y estamos esperando que se una la licenciada entonces Anneri Mejía. Recordarles a todos que las preguntas pueden hacer a los fines de hacer un debate bien interesante el día de hoy sobre un tema tan importante que realmente, Anneri, si tú quieres, estoy acá, ¿me escuchas? Si no me escuchas bien, ponte el auricular, porque como ahora vamos a tratar preguntas y eso, para que puedas escuchar mejor. Entonces, cualquier pregunta, las preguntas que hicieron en el live anterior, yo las grabé para hacerlas aquí. Y cualquier otra pregunta o inquietud, pues vamos a ver cómo la manejamos por aquí. Mira, tenemos una pregunta muy interesante que hace el usuario. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. Ok, que hace el usuario Nicole María. Y ella quiere saber si se considera que un juez, en caso de que el tribunal acuda a una persona con alguna discapacidad de movilidad o cualquier otra que sea muy notoria, debería... Se está cortando de aquí. La pregunta es que si entra una persona con alguna discapacidad de movilidad muy notoria, ¿qué debería hacer el tribunal? Es la pregunta que nos hace Nicole. Si debería, una persona con dificultad de movilidad, si debería darle acceso al tribunal. ¿Qué debería hacer el tribunal? Sí, ¿qué debería hacer el tribunal en este sentido? Oh, ya no escucho bien. Pero vamos a ver, por ejemplo, los supuestos en lo que se corta. ¿Tú sí me escuchas bien? Sí, yo te escucho perfectamente. Ok. Intenta repetirme ahora, que no se escuchaba bien. Preguntan que si una persona llega al tribunal
con discapacidad motora muy notoria, que qué debería hacer Ajá. el tribunal. Ujú. Bueno, lo primero es, o sea, el trato, en un trato, en un sistema donde no haya barreras, pues una persona, trato igualitario, pero como tenemos tanta barrera y la equidad es importante, por ejemplo, una persona con discapacidad motora pudiera tener dificultad con los control de los esfínteres, por ejemplo. Por tanto, no puede durar tantas horas en el tribunal esperando una audiencia. Y sabemos, por ejemplo, el caso de la provincia, que es súper difícil con el tema de las horas y la espera. Pudiera tener un ajuste, pudiera ser llamarle la audiencia antes. No es que eso deba ser como digamos que el rigor, pero en atención al grado de inaccesibilidad, al grado de dificultad que pudiera incomodar o dificultar la participación y la estadía de la persona en condiciones de igualdad, pues se puede tomar de frente a él un ajuste razonable. O qué decir, por ejemplo, si el tribunal queda a un segundo nivel o en un tercer nivel, no debería subirse, o un cuarto nivel, no debería subirse a la persona al cuarto nivel. Como somos nosotros, como sistema que no tenemos la accesibilidad, debemos ajustar a nosotros, quitar la barrera y descender al nivel que corresponda y donde haya la accesibilidad adecuada para que la persona con alguna movilidad reducida pueda participar y quitar la barrera. Porque imagínense ustedes, como a veces, de hecho, lo habíamos vivido, ¿verdad? Subir a una persona en silla de rueda al cuarto piso, donde una persona se puede caer, donde las propias personas que lo están apoyando para subir, si no hay opción, si es lo último, ¿verdad? Hay que avanzar, pero no es el deber. La barrera, la adaptación debemos hacerla, debe hacerla la sociedad hacia la persona con discapacidad, no que la persona con discapacidad se acomode a la sociedad. Así es. Mira, Ya estoy también, por terminando. ejemplo, ajá. ¿Te escucho? Te decía que pasa mucho y en últimas instancias se puede visualizar el cambio que ha tenido incluso la conciencia de los actores del sistema, porque antes subían a las personas con todas las complicaciones que esto implica y conlleva hacia el lugar donde estaba el tribunal, pero últimamente es el tribunal quien desciende hacia donde se encuentra la persona con discapacidad motora para que sea una justicia realmente asequible. Y es un tema muy importante ver cómo se va cambiando en la visión de manera paulatina, con pequeños detalles y con pequeñas acciones. Claro, claro, se ha ido avanzando. Falta mucho por caminar todavía, pero sí en algunos aspectos de la vida se está viendo, por ejemplo, ceder un poco la actitud que construye barrera de frente a las personas con discapacidad. Lo vemos, por ejemplo, en el tema del empleo, que ya se está abriendo más la comunidad, la sociedad, el tema de emplear a personas con discapacidad y demás. Bueno, pues como decíamos que los principios del debido proceso, ¿verdad? Que son transversales, por supuesto, y que frente a la inobservancia de esto, como la denegación de ajuste razonable y demás, pues son amparables, ¿verdad? Por los medios de tutela que establece la Constitución. Amparables por medio de recursos, habeas corpus, habeas data, amparo, según corresponda. Es importante resaltar, señores, que el tema de la discriminación por discapacidad es una infracción penal que está tipificada en el artículo 336, con prisión hasta de 2 años y pena de 50,000 pesos de multa establece, lo cual, bueno, pero es otro punto. Y por supuesto, la discriminación está estipulada en diferentes tratados internacionales y la propia Constitución. Ya hemos llegado al final. Vamos a ver, quiero dejar algunas reflexiones así puntuales respecto a todo lo que hemos conversado. Y es, por ejemplo, que para que exista la igualdad, para que la igualdad sea real, en ocasiones hay que tener pendiente el principio de accesibilidad, en ocasiones no, siempre, el principio de accesibilidad universal, o recurrir a ajustes razonables o ajustes de procedimiento, y que la denegación de uno de estos constituye un acto discriminatorio y por tanto un atentado contra la dignidad humana. Es importante tener pendiente también que el tema, el marco legal de las personas con discapacidad es transversal,
¿Qué quiere decir? Que en todas las acciones, en todas las políticas, en todas las leyes, en todas las acciones que la sociedad lleve a cabo, en función del bienestar general, pues debe tener pendiente este marco legal. Y muy especialmente, como estamos hablando en el caso del proceso penal, también abarca a los actores del proceso, o sea, los ajustes razonables, la accesibilidad universal, también tiene que ir de frente a los actores del proceso, porque las personas con discapacidad pueden ser profesionales, pueden ser abogados, pueden ser juez, pueden ser fiscal, pueden ser perito, pueden ser policía, pueden ser todo lo que se pueda hacer, ¿verdad? Entonces, de frente a esto, es importante tener, pues, tener esa mirada. Y ya prácticamente es importante considerar el trato digno hacia las personas con discapacidad durante todo el proceso. Por ejemplo, en el caso de una persona con discapacidad visual, tal vez era importante señalarle, indicarle el espacio donde estamos, decirle, señor, su nombre, llamarle por su nombre, indicarle, señor, estoy hablándole porque las personas con discapacidad no te pueden ver. Tú puedes decir, aquí está el agua, pero la persona con discapacidad no está viendo el vaso que tú, con discapacidad visual, no está viendo el vaso que tú le estás pasando. Entonces es importante decirle, indicarle y hablarle con detenimiento y explicarle. Por último, quiero señalar que CONADIS es el órgano rector en materia de discapacidad, que es una institución aliada que a diario, al igual que las personas con discapacidad y las instituciones que luchan en favor de la inclusión de estas, pues se ven inmersas en la lucha con las barreras, y la mayor de ellas es la barrera de actitud, porque es la que construye todas las demás barreras. O sea, si no tenemos la actitud adecuada, la actitud correcta, pues vamos a hacer construcciones inaccesibles. No vamos a pensar en comunicación efectiva, asertiva y accesible también. No vamos a pensar en ajustes razonables para permitir la participación de las personas. Con estas reflexiones finales yo concluyo, agradeciendo por supuesto su sintonía, y si tienen alguna pregunta, pues acá estoy. Yo creo que ustedes han vivido en carne propia lo que dice mi esposo, que yo di que hablo hasta por los poros. No, estuvo muy interesante el tema y todas las cuestiones y reflexiones que nos planteas, que nos haces ver todo a través de una perspectiva totalmente diferente. Mira, tenemos un usuario, Anulfo, que quisiera saber cuál es tu perspectiva sobre las personas con autismo. ¿Cuál es la perspectiva sobre las personas con autismo? Ajá. Bueno, la visión del comité y las opiniones consultivas es respetar la capacidad jurídica de las personas. Que pensemos desde una perspectiva de los apoyos que se requieren y hasta qué grado necesita apoyo. O sea, que siempre veamos qué es lo que se puede hacer para que las personas puedan ejercer efectivamente su capacidad jurídica. Y los apoyos sin anular su voluntad. Porque fíjate qué pasa, cuando nuestro criterio, nuestra mirada apunta a la interdicción, a que no puede, pues no va a poder. Pero cuando la mirada apunta a que siempre es posible, siempre hay alguna manera diferente de hacer las cosas, pues esa mirada nos lleva a soluciones distintas a lo que es aniquilar la voluntad de las personas. Perfecto, mira, qué bueno que se acaba de reconectar la usuaria Nicole Marie, porque justo vamos a hacer una de las preguntas que ella hacía. Entonces, ella quiere saber si existe alguna encuesta sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, es decir, sobre sus limitaciones por las infraestructuras de algunos de los tribunales. Si existe alguna encuesta, decía. Ajá. Bueno, no tengo conocimiento de que exista alguna encuesta propiamente, pero sí creo que hay el tema de levantamientos de situaciones, por ejemplo, de accesibilidad respecto a tribunales, pero encuesta propiamente no tengo conocimiento, no quiere decir que no exista, pero desde el punto de vista de las estadísticas, tampoco tengo claridad con relación perdón. Con relación no tengo conocimiento si existe alguna encuesta en particular, pero sí lo cierto es que con los levantamientos y las propias denuncias que se dan de temas de accesibilidad en la justicia, tanto de estructura
de estructura como de actitudes, es importante allanar. Y sí es importante, por ejemplo, que la sociedad civil y todas las instituciones pues se vayan enamorando de esta parte del derecho y vayamos tomando todas acciones en conjunto, porque es una responsabilidad de todos y todas cambiar este paradigma que obstaculiza la participación en el acceso a la justicia de las personas. Así es. Tenemos una pregunta de Hans Catalino que quiere saber si existe alguna entidad que vele por la igualdad de los procesos de las personas con discapacidad en los recintos penitenciarios en República Dominicana. Si existe alguna entidad que vele por los procesos, por la igualdad, bueno, pues la primera institución que debe velar por eso es el juez de ejecución de la pena. Y por supuesto están las autoridades de Procuraduría, de Dirección de Prisiones y demás, deben en la ejecución de la vigilancia y de los controles, deben propiciar la igualdad, los programas de rehabilitación que se instauran, o sea, porque el tema de discapacidad es un asunto transversal. No se trata de que existan instituciones particulares, se trata de que las instituciones que existan, que son para todos, pues incluyan la mirada de la transversalidad de la discapacidad, del tema de discapacidad y el marco legal. Como ha pasado de hecho con el tema de la mirada a través de la perspectiva de la óptica femenina, que ya todos los actores del sistema pues tienen una mirada de género, con un lenguaje de género inclusivo totalmente, y eso hace que se visualice la problemática y que a su vez pues también se pueda ayudar a solucionar. Anelis, pues de esta forma hemos llegado a la conclusión de este interesante tema. Muchísimas gracias por tu tiempo, por brindarnos de tus tan amplios y vastos conocimientos en esta materia, que nos han de hecho servido mucho para visualizar todas las cosas, todas las problemáticas que por más pequeñas que parezcan, están ahí y que significan ciertas trabas y barreras, como tú misma lo has establecido, para las personas que tienen este tipo de situaciones. Muchísimas gracias por unirte a la familia de litigación práctica. Gracias a ti, gracias al equipo de litigación por invitarme, gracias a todos los que nos apoyaron durante este proceso y que permanecieron valientemente hasta el final. Un aplauso para ustedes. Y estamos para servirle. Siempre es un placer pues poner en perspectiva una mirada especial sobre estos aspectos que históricamente han quedado atrás o en la práctica no están teniendo tal vez no la vigencia que necesitan. Bueno, pues gracias por invitarme. Un abrazo. Gracias a ti, Aneris, por ser parte de esto. Muchísimas gracias por tan brillante exposición. Y nada, un placer. Vamos a programar inmediatamente el próximo live que vamos a tener. Gracias, un abrazo. Bye. Bye, bye, querida. Señores, tengo para informarles que el próximo jueves vamos a tener un manjar. El próximo jueves estará con nosotros el defensor público, coordinador de la provincia de San Cristóbal, Cristian Cabrera, quien nos hablará acerca de los derechos fundamentales visto a través de la perspectiva del amparo. En este tiempo donde se pueden hablar de múltiples vulneraciones a derechos fundamentales, pues una estrella del derecho procesal penal, una persona que yo particularmente admiro por sus amplias cualidades y competencias, pues estará con nosotros compartiendo este tema. Así que la cita es el próximo jueves, este jueves a las 8 de la noche, igual por la plataforma de litigación práctica, con el maestro Cristian Cabrera, quien nos estará acompañando con el tema de el amparo. Esto es una primicia, ya mañana estaremos publicando formalmente el flyer. Y nada, muchísimas gracias por, como siempre, contar con su presencia en cada una de las entregas que hacemos. Feliz resto de la noche y pues nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Feliz resto de la noche.